Las 15 culturas guerreras más escalofriantes de la historia. La historia del hombre ha estado tan marcada por la guerra que es difícil escoger las 15 culturas guerreras más representativas, pues resulta culposo dejar a varias inmerecidamente fuera de la lista. En cerca de 5 milenios ha habido en el mundo toda clase de pueblos guerreros, desde los que solo les interesaba la conquista y el pillaje, como los mongoles y los vikingos, hasta los que querían expandir su cultura y modo de vida, como Alejandro Magno y los romanos. Algunas de estas culturas introdujeron innovaciones trascendentales en el arte militar, como el uso de armas de hierro por parte de los asirios y la profesionalización del ejército realizada por los romanos. Los que no podían defenderse con un gran ejército luchaban con la táctica de la guerra de guerrillas, como los lusitanos, y los pueblos sin nacionalidad prestaban sus servicios al mejor postor, como los cosacos. En este video hemos reunido a 15 de las culturas guerreras más escalofriantes de la historia, y seguramente te enterarás de muchas cosas que no sabías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Mamelucos. Fueron guerreros esclavos de origen turco, eslavo, circasiano y balcánico, en su mayoría de etnia mongoloide y caucásica, islamizados y militarmente entrenados para servir en el ejército de los califas abásidas. A mediados del siglo XIII formaron un sultanato en el cercano oriente, con Egipto como punto central y abarcando Palestina, Siria y otros territorios. Llamaron la atención del mundo occidental cuando Napoleón invadió Egipto y Bonaparte quedó tan impresionado con sus destrezas militares que formó un escuadrón con 240 soldados. Estos mamelucos vinieron a Francia con el ejército napoleónico e integraron un regimiento. Rustam Raza, un mameluco de Tiflis, Georgia, fue guardaespaldas de Napoleón. Raza se casó con una francesa y se negó a acompañar al Gran Corso a su exilio en la isla de Elba en 1814. Tras su retorno al poder, Napoleón perdonó a varios colaboradores que le habían dado la espalda, pero no a su antiguo guardaespaldas mameluco. Número 2. Mongoles. Militarmente hablando, Gengis Khan fue para los mongoles el equivalente de Alejandro Magno para los macedonios. La dinámica de ascenso de los mongoles hasta constituir el imperio de territorio ininterrumpido más grande de la historia es uno de los mejores ejemplos de la formación de una sociedad militar. Si Hitler se hizo célebre con la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, con base en sus blindados y otros vehículos modernos, Gengis Khan, un notable asesino de masas como el alemán, se le adelantó 900 años con la ligereza de su caballería. Los mongoles prácticamente vivían sobre sus caballos y asombraban por la habilidad para combatir cabalgando. Cuando el animal se cansaba, el soldado mongol montaba a otro de los de reserva que el ejército cargaba. Una medida muy popular del Khan fue la democratización del botín, repartiéndolo de una manera más equitativa, lo que hacía que sus salvajes guerreros combatieran con mayor fiereza para aumentar las ganancias. Número 3. Samuráis. Esta casta de guerreros es el ejemplo más acabado de la cultura militar del Japón medieval y moderno. Los samuráis forman la élite de los guerreros japoneses y sus rituales casi religiosos, así como el arte de su armamento, los han hecho legendarios en Occidente. Alcanzaron su apogeo durante el shogunato, el periodo entre los siglos XII y XIX, durante el cual Japón fue gobernado militarmente, hasta la restauración Meiji en 1868. Los primeros samuráis eran poco más que criados armados y se fueron desarrollando como casta de élite a través de la cohesión grupal, elevando gradualmente sus cualidades militares y su prestigio. La espada del samurái adquirió gran relevancia simbólica, trascendiendo su utilidad como arma de combate. Con el honor representado por su espada, cada samurái se esmeraba en convertir su arma en una obra de arte. El código ético samurái es el Bushido, que tiene raíces confucianas, budistas, sintoístas y de la práctica zen. Número 4. Cosacos. Tras crear fama como grandes consumidores de alcohol, los cosacos son menos conocidos por sus destrezas militares. Son grupos sociales eslavos que practican desde la antigüedad una especie de democracia federal primitiva. Han vivido principalmente en las estepas del sur de Rusia y Ucrania, aunque también hay cosacos polacos, tártaros y kazajos.
Los cosacos no existen como nacionalidad ni están subordinados a ningún poder en particular. En el pasado, presentaron servicios militares a los gobernantes de Rostov, del Don, el Cáucaso, Kubán y Ucrania, gracias a su habilidad como jinetes y a su pericia con las armas. El término cosaco proviene probablemente de la palabra turca kazak, que significa hombre libre. Desde su nacimiento, los niños cosacos son entrenados en la tradición militar del grupo. Como los mongoles, hicieron del caballo su mejor aliado y no tuvieron problemas en hacer la transición de la lanza y la espada a las armas de fuego. Número 5. Celtas. Los celtas eran una espina clavada en el costado de Roma. Hay dudas de si habrían sido una sociedad guerrera de no haber tenido que combatir la invasión romana, pero la historia tiende a pintarlos como un pueblo definido por la guerra. No formaron una comunidad coherente, sino más bien un grupo lingüístico extendido por amplias zonas de Europa. Eran famosos por su ferocidad y valor en combate, y sorprendieron a los romanos por su orden en la batalla y la gran algarabía que hacían con sus trompetas y voces. Uno de los guerreros más notorios fue una mujer, Boudica, reina de los Cicenos, una tribu britana que luchó contra los romanos en tiempos de Nerón. Según el historiador Dion Casio, era alta, inteligente, de voz áspera y de mirada feroz. Su cabello rojo le llegaba hasta la cadera. En la última batalla peleada por Boudica contra Roma, los cicenos fueron masacrados por el ejército imperial, y según Tácito, la reina guerrera se suicidó ingiriendo un veneno. Número 6. Vikingos. Los vikingos fueron una mezcla de aventureros y saqueadores marítimos, salvajes y violentos, con colonizadores y comerciantes que fundaron asentamientos en las costas británicas y de Europa continental, llegando a lugares tan apartados como Terra Nova. La actitud violenta de estos guerreros germánicos escandinavos fue potenciada por la religión y la cultura nórdica y causaban tal pavor en los pueblos costeros que estos caían en sus manos amedrentados y sin hacer oposición. Su pericia como navegantes iba a la par de su capacidad de pillaje, aunque la palabra vikingo ha perdurado para hacer referencia coloquial a los pacíficos y democráticos habitantes de los países escandinavos. La tecnología naviera y las tradiciones marineras otorgaron a los vikingos una enorme movilidad entre los siglos VIII y XI, fundando colonias en las costas de Islandia y Groenlandia. La era vikinga terminó a finales del siglo XI con la conversión de Suecia al cristianismo y su integración a la cultura europea. Número 7. Asirios. La Asiria fue una civilización que se desarrolló en Mesopotamia, en los valles de los ríos Tigris y Éufrates, hace 4 milenios y medio, aunque sus mayores realizaciones correspondieron al llamado imperio neoasirio o tardío, que existió aproximadamente entre los años 900 y 612 a.C. El imperio fue el de mayor extensión hasta su época, y algunos historiadores definen a Asiria como la primera superpotencia del mundo antiguo. Los primeros avances asirios hacia el exterior ocurrieron cerca del año 1500 a.C. y con el tiempo desarrollaron un estado militar de gran poder. Fueron el primer pueblo en trabajar el hierro, lo que les permitió la fabricación de armas en masa, convirtiéndose durante varios siglos en el terror de sus enemigos. Con el hierro, los asirios fabricaron el ariete, pieza que le permitió derribar puertas y murallas, que era el principal elemento de defensa pasiva de las ciudades de la antigüedad. Número 8. Romanos. El ejército romano fue la primera fuerza militar profesional de la antigüedad. A comienzos del segundo siglo después de Cristo, Roma era el mayor imperio del mundo antiguo, extendiéndose desde la península ibérica hasta Siria y desde las islas británicas hasta Egipto. Roma basó su éxito militar en la organización, el equipamiento, la disciplina y la profundidad de su logística, apoyándose en la excelente red de carreteras que cubría el vasto imperio. Con su formidable ejército, Roma pudo sostener por más de 200 años la llamada Pax Romana, periodo de paz interior y fronteriza que permitió la máxima expansión del imperio. El legionario romano, con su espada, daga, lanza, casco, armadura, mochila y otros elementos, además de su entrenamiento, fue el primer antecedente del soldado profesionalmente equipado para el combate. La historia reseña el talento militar de grandes generales romanos, como Escipión el Africano, Julio César, Pompeyo, Sila, Agripa, Germánico y Marco Antonio. Número 9. Espartanos. Si bien los romanos desplegaron su enorme, organizado y disciplinado ejército para conquistar el mundo, ninguna cultura militar alcanzó la mística y la dedicación del arte de la guerra como los espartanos.
Esparta fue una ciudad-estado de la antigua Grecia que ocupó buena parte del sureste de la península del Peloponeso y alcanzó su esplendor tras derrotar a su rival, Atenas, en la guerra peninsular ocurrida entre los años 431 y 404 a.C. Los niños espartanos ingresaban a la academia militar obligatoria a los 7 años y seguían un riguroso programa de entrenamiento hasta convertirse en soldados de impresionante capacidad y disciplina. La formación de los espartanos como soldados era tan dura, incluso en comparación con estándares modernos en fuerzas de élite, que se decía que sus únicos momentos de alivio era cuando estaban combatiendo en una guerra. El ejército cubría la vida de los hombres espartanos más allá de su adiestramiento inicial, acompañándolos durante su vida de solteros, casados, padres de familia e incluso abuelos, ya que prestaban servicio militar hasta los 60 años. Número 10. Hititas. Hace cerca de 3.700 años, un poder militar se elevó desde el centro de Anatolia, haciendo sentir su presencia por todo el oriente cercano. Los hititas eran en el siglo XIV a.C. el imperio más poderoso de la Edad de Bronce, y su control se extendía hasta el mar Egeo, por el sur, y hasta Siria, por el este. El máximo exponente de la cultura militar hitita era el rey y comandante en jefe del ejército. El concepto hitita de realeza estaba simbolizado por la destreza militar del soberano y su capacidad de mando en el frente de batalla. Como tal, se esperaba que el rey fuera el soldado más valiente en combate. Para alcanzar este objetivo con honor, los niños de la realeza y futuros ocupantes del trono eran entrenados militarmente desde corta edad. La mayor honra para un rey hitita era derrotar a un adversario en un combate cuerpo a cuerpo. Número 11. Lusitanos. A diferencia de las grandes culturas bélicas de la antigüedad, que expresaban su poder a través de poderosos ejércitos, los lusitanos fueron pioneros en la guerra de guerrillas. Ocuparon parte de la península ibérica entre el actual Portugal y los territorios españoles cercanos al río Duero. Por este motivo, los portugueses también son llamados lusos y lusitanos. A diferencia de sus vecinos de las Galias y de los pueblos africanos ribereños del Mediterráneo, los lusitanos nunca fueron guerreros en el estricto sentido de la palabra, pero se rebelaron con gran vigor contra la ocupación romana. Desgastaron a los romanos a lo largo de 20 años, entre 153 y 133 a.C., hostigándolos permanentemente con sus tácticas de guerra de baja intensidad y ocasionándoles unas 200.000 bajas. Los lusitanos tienen un lugar en esta lista, gracias a sus tácticas guerreras no convencionales. Número 12. Macedonios. Filipo II convirtió a Macedonia en la principal potencia militar de la Grecia antigua en el siglo IV a.C., y su hijo Alejandro Magno conquistó casi todo el mundo conocido, comenzando el periodo helenístico de la historia. Según la mitología griega, los macedonios descendían de Macedón, un hijo de Zeus. Por tanto, Filipo y Alejandro probablemente presumían de ser descendientes de Hércules y otros grandes combatientes mitológicos. El reino de Macedonia comenzó a expandirse a partir del 730 a.C., arrebatando territorios a Tracia, Iliria y otros vecinos. Cuando Filipo II consolidó el reino, su hijo Alejandro se propuso conquistar el imperio persa y llegar hasta el fin del mundo. Su tutor de la niñez, Aristóteles, le había dicho que hacia oriente se encontraba el punto donde la tierra acababa y empezaba un mar interminable. Número 13. Francos. Los francos fueron un pueblo germánico procedente de la Baja Renania y el este del Rin, que sentó las bases de la unidad europea bajo la bandera del cristianismo y el liderazgo de Carlomagno. El primer rey franco fue Clodoveo I, coronado en torno a 509, unificador de Francia y fundador de la dinastía merovingia. Casi 3 siglos después y en alianza con la Iglesia, Carlomagno reverdeció las glorias de la Roma imperial, al convertirse en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800. Al morir en 814, el rey franco repartió el reino entre sus hijos, lo que daría lugar, en grandes trazos, a las modernas naciones de Francia y Alemania. Los francos fueron ante todo un pueblo guerrero, con una belicosidad agravada por el rasgo cultural germánico de legitimar la violencia como método para resolver conflictos legales y solventar disputas. Número 14. Prusianos. La mejor ilustración de la dimensión militar de los prusianos es una frase que se hizo casi oficial. Prusia no es un estado con ejército, sino un ejército con estado. El reino de Prusia se formó en 1701 en territorios germánicos, aunque el ejército prusiano tuvo su núcleo original en un pequeño número de mercenarios que combatieron en la Guerra de los 30 años, durante la primera mitad del siglo XVII.
Prusia formó parte del bando ganador en la guerra de la Sexta Coalición que venció a Napoleón y lo envió al exilio en la isla de Elba. También integró la Séptima Coalición que derrotó definitivamente a Bonaparte en Waterloo. Entre los prusianos destacó Otto von Bismarck, estadista del siglo XIX, que fue el artífice de la reunificación alemana, con la que Prusia pasó a formar parte del Imperio alemán. El reino se extinguió con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Número 15. Gurkhas. Muchos latinoamericanos supieron por primera vez de estos temibles guerreros nepalíes cuando combatieron del lado británico en la Guerra de las Malvinas en 1982. Actualmente sus feroces combatientes integran unidades especiales de los ejércitos del Reino Unido e India. Fueron originalmente pobladores del estado indio de Rajasthan, que emigraron a Nepal en el siglo XVI. Impresionados por su valentía, los británicos comenzaron a reclutarlos para su ejército en el siglo XIX. La preparación de un Gurkha comienza en los 10 años de edad, y las familias consideran un gran honor el reclutamiento de sus chicos. A lo largo del siglo XXI, varios miles de Gurkhas han participado en operaciones especiales del ejército británico en Irak, Afganistán y otros puntos calientes del planeta. ¿Qué te han parecido estas 15 culturas guerreras, consideradas unas de las más temibles de la historia? ¿Cuál crees que es actualmente la cultura guerrera más peligrosa? ¿Cuál piensas que lo será en el futuro cercano? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 15 culturas guerreras más escalofriantes de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.